Bueno, entonces estábamos con pasar los datos, ¿no? A la información. Entonces, pues ya que terminé de pasar mis datos a la nueva tabla, entonces, pues ya nada más era insertar la tabla dinámica. Seleccionamos datos. Nos vamos a insertar. Y tabla dinámica. Entonces aquí ya nada más es seleccionar el rango de la tabla y decirle si lo quiero en una hoja nueva o en una hoja existente. Entonces aquí le ponemos en una hoja existente y la quiero aquí mismo. Entonces le ponemos en aceptar. Y ya, aquí me trae mis datos. Entonces le digo, lo quiero que me lo filtres por estados. Quiero que me pongas los años en columnas. O puede ser en filas, no hay problema. Al final me va a arrojarle los mismos resultados. Y quiero que saber si son hombres o mujeres. O al revés, si son hombres o mujeres. Y en los totales que me sume los valores. Recuerden que aquí en esta parte podemos cambiarlo si queremos una suma, un recuento, un promedio, si es un máximo, un mínimo o un producto. Entonces, pues aquí lo vamos a dejar en suma para que me sume en el 2015 y 2005 son tantos hombres, en el 2010 tantas mujeres, tantos hombres, en el 2020 tantos hombres y el total sería este, ¿no? Porque ya me arroja la sumatoria de los datos. Si yo lo cambio, me va a suceder la sumatoria de hombres y mujeres en el 2005 y aquí me va a poner el resultado. Me hace la sumatoria de 2010, hombres y mujeres, y aquí me pone el resultado. Y del 2020, sumatoria de hombres y mujeres, y aquí me pone el resultado. Entonces, si se dan cuenta, pues no es lo mismo poner los valores al revés, porque me los va a sumar diferente. Aquí me lo suma por años, y aquí me lo sumaría si son hombres o mujeres. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Sí, maestro. Y en el otro, pues era de los rangos, casi la misma actividad de los rangos que teníamos de aquí. Era pues hacer la sumatoria de los rangos que yo les di, que era de 0 a 19, de 19 y así sucesivamente, era hacer la suma de los totales, porque no me interesaba si eran hombres o mujeres, sino que eran los dos, ¿no? Entonces era hacer la sumatoria, por ejemplo, de 99 a 104, por ejemplo. Lo de dos estados. Entonces aquí yo quería que me pusieran de 0 a 19, de 20 a 60, por ejemplo, bueno, 59. 20 a 59. Y luego de 60 a más, por ejemplo, ¿no? De 60 a más. Entonces estos datos son fijos, entonces puedo copiar y pegar. Y ya nada más podría borrar mis datos excedentes. Entonces aquí ya sería hacer igual a suma, que es lo que quiero sumar de 0 a 19. Entonces me voy aquí
Y le digo que quiero de aquí a aquí. Bueno, nada más doy clic y arrastro, ¿no? Ya me hace la suma. Igual lo mismo sería para este. Suma de 20 a 59. Entonces selecciono de 20, doy clic y arrastro a 59. Me hace la suma igual de 59 de 60 más. Entonces le digo que me haga la suma de 60 a más. Y ahí están las sumas. Igual para Baja California, suma creo que puse los datos al revés. Bueno, vamos a hacerlo de 59 a 19. De 20 a 59. Es que aquí le puse tabulado, pero no. Suma. Y ahí, ahí no está porque lo puse mal. Es en la celda B. Y en la columna B. Ya no me salió. A ver, otra vez vamos a hacerlo de nuevo. Suma de 20 a 59. Entonces sería de 20 a 59. Ahí está, ¿no? Igual es lo mismo, suma 60 más hacia abajo. Ahí están, ya mis valores. Entonces igual, nada más será decirle, ¿sabes qué? Quiero, bueno, aquí vamos a ponerle estado. Entonces aquí selecciono mi tabla, me voy a insertar, tabla dinámica, ya tengo el rango porque ya lo seleccioné y le digo que lo ponga aquí mismo, entonces nada más sería seleccionar donde quiero que esté y aceptar. Y ya también puedo decirle, filtralo por estados, puedes poner en filas las edades y en totales podemos ponerlo aquí en valores, ¿no? Era más o menos lo que se pedía. ¿Quién alzó la mano? Héctor. Ya, profe. Mire, lo que pasa es que cuando yo realicé la tabla, Ajá. al momento de querer sumar, Escucho un poquito no me entrecortado. dejaba porque tenía un espacio entre números. Entonces, ahorita vi usted hizo el suma sin... No te escucho bien, Héctor. Te escuchamos así como pausado. O si lo pudieras poner en el chat también, podría ser. ¿Ya me escucha, profe? Ya te escucho mejor. A ver. Mire, lo que le repito, es que cuando yo hice la tabla, cuando quería hacer la suma, no me dejaba y no entendía el por qué, porque me manejaba a cero cuando Ajá. ya la intentaba hacer. Entonces, uno de mis primos me dijo que era porque tenía un espacio entre números. Entonces yo no sabía eso, pero ahorita que usted hizo la suma, vi que se lo sumó porque tiene, o sea, sin ningún problema y eso que presenta un espacio.
Entonces, ¿eso a qué se debe? Ah, Porque la verdad sí me pasé muchísimo tiempo tratando de ver por qué. estos espacios que están aquí, Ujú. bueno, como verás, aquí arriba no hay espacios. Si yo pusiera un espacio aquí, entonces ahí sí me marcaría, ya te marca como un texto porque no es un número como tal. Y de hecho aquí, bueno, también depende si aquí te lo va a tomar como texto. Bueno, aquí vamos a ver en esta parte. 10 horas, ¿no? Pues eso es la suma. Pues sería checar aquí, dependiendo también si tú lo tienes como número o lo tienes como como algún tipo de moneda, contabilidad, para ver si, o incluso texto, porque si es texto no te va a hacer la suma, te va a hacer te va a marcar error. Entonces sería cuestión de ver cómo lo tienes ahí en tu documento para que te lo marque como un número, no como un texto o algo así. Ok, sí, porque la verdad sí batallé mucho en ese sentido y tuve que volver a hacer los números, y quitarles el espacio porque de plano no me dejaba. Posteriormente, ya cuando se los quité, pude sumar sin ningún problema. Sí, lo que puedes hacer para no hacerlo uno por uno es seleccionar los números y aquí donde Ajá. dice borrar, le quitas el formato. Entonces ya te los deja con el formato original de Excel y ya no tendrás que batallar quitando números. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿No de qué? María Elizabeth. Profe, es que yo tuve el mismo problema que mi compañero Héctor Ajá. y de igual manera yo tuve que ir sumando, pero yo no quité los espacios, sino que con una calculadora fui sumando los números, Ok. porque igual hacía la suma y me marcaba 0. Y entonces cuando quitaba los espacios, pues de repente se me iba algún número y pues me daba lo mismo, porque pues no me salía la cantidad que era. Entonces tuve que estar sumando los números con calculadora. Ok. Bueno, la finalidad era que utilizaran ¿no? Pero sí, les digo, o sea, si ponen aquí, para que no se quede el formato original, pues seleccionan las casillas o incluso la tabla misma, la seleccionan, le ponen borrar formato y ya les deja los datos en crudo, como si fueran datos que ustedes hubieran creado, ¿no? Y ya de aquí pueden jalar la información hacia las siguientes hojas sin problema. Héctor, Sí, profe. es que vi tu mano levantada. No, se me olvidó bajarla, perdón. Ok, no te apures. Ok. Y prácticamente esa era la actividad. ¿Alguna otra duda? Gracias, maestro. Sí, ¿de qué? Profe, Dime. ¿me podría volver a repetir cómo volvió al formato en Excel? Eh, Bueno, para que le pudiera dejar hacer la suma. a borrar el formato original. Ajá. Vamos a regresar. Ok. Aquí selecciono, no sé, lo que yo quiera, ¿no? Si nada más quiero los puros números, entonces selecciono la información, la cantidad de información que estemos aquí viendo. Y aquí donde dice en inicio, en edición, Ajá. y aquí donde dice borrar. Aquí tenemos borrar todo, me va a borrar lo que tengamos ahí en las casillas. Borrar formato es el que a nosotros nos interesa y ya sería que nos lo dejen crudo. Ok. Ujú. Ah, buenísimo. Ok. ¿Vale? Muchas gracias, profe. ¿No de qué? Sí. ¿Alguien más? Ok, bueno, no hay más preguntas de este tema. Entonces, vamos a ver un poquito de fórmulas de estadística.
Y por ejemplo, aquí tenemos una tabla que creé de edades aleatorias. No lo obtuve de ningún lado. Entonces, por ejemplo, aquí una tabla de edades, ¿no? Podemos obtener aquí mismo en Excel un resumen de esta tabla. Automáticamente nos lo va a crear. ¿Cómo lo podemos hacer y dónde lo podemos encontrar? Lo vamos a encontrar en donde dice datos y donde dice análisis de datos. Normalmente no lo trae por predeterminado Excel, sino que viene, o sea, lo tenemos que agregar, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Entonces vamos a agregarlo aquí en archivo, opciones, donde dice complementos. Esperamos a que cargue. Y aquí está esta herramienta que dice herramientas para el análisis. Entonces vamos a ir a donde dice administrar, complementos de Excel. Y nos vamos a ir. Y seleccionamos esta herramienta que dice herramientas para el análisis. Y le ponemos aceptar. Y ya me va a abrir esta opción de análisis de datos. Entonces aquí selecciono mi tabla. Igual que tablas dinámicas, lo que puedo hacer es seleccionar, ir a administración de datos, análisis de datos, perdón. Esperamos a que cargue. Y aquí nos abre esta ventana donde vamos a escoger estadística descriptiva. Y ponemos aceptar. Nos dice qué rango de entrada quieres utilizar. Pues aquí selecciono mi rango. Si yo selecciono a partir de aquí, vamos a hacerlo. Si yo selecciono a partir del 5, únicamente mis datos. Y aquí le pongo en resumen de estadística, donde lo quiero, en un lugar específico. Entonces aquí le digo que lo quiero en este lugar. Y le ponemos aceptar. Como verán, aquí me dice columna 1. Entonces, no me toma lo que es los datos de aquí, que yo digo edades, sino me dice, pues tú en la columna 1 tienes estos datos. Pero yo no quiero que diga columna 1, sino quiero que diga edades. Pues entonces vamos a quitarlo. Aquí otra vez volvemos a inicio. Borrar todo. Ya me lo borra, ¿no? Entonces, otra vez me voy a datos, análisis de datos, estadística descriptiva y aceptar. Vuelvo a seleccionar los datos que yo quiero. Le digo que lo quiero en esta casilla. Resumen de estadística. Y le digo que aquí los rótulos en la primera fila. Entonces, aceptar. Y ella me da un resumen de la tabla que tengo aquí. La media, la mediana, error típico, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, el rango, el mínimo, el máximo, la suma y la cuenta de cuántos datos están aquí. ¿Dudas aquí? ¿Podría volver a repetir, por favor? Yo tengo una...
Poner el análisis de datos. Ok, ¿cómo poner el análisis de datos? Ok. ¿Y cuál es el otro? Le dio a ver, aquí lo estoy haciendo, le dio en salida, para salida le dio en una nueva hoja o en rango de salida, en opciones de salida. Opciones de salida. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a borrar este. Borrar todo y ya me lo elimino. Entonces, para encontrarlo, les digo, vamos a ir a archivo, opciones. Aquí en opciones buscamos complementos. Y en complementos, en herramientas de análisis. Entonces vamos aquí a administrar y vamos a complementos de Excel. Le ponemos ir y aquí está herramientas para el análisis. Ponemos aceptar y ahora sí nos debemos ir a datos y ya nos debe de aparecer análisis de datos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muchas gracias. Ahora, ¿cómo creo esa parte? Entonces me voy a análisis de datos. Busco lo que es estadística descriptiva. Hay más opciones, pero aquí a nosotros nos interesa este de estadística descriptiva. Y le ponemos aceptar. ¿Qué nos pide? Nos pide el rango de entrada. Que el rango de entrada viene siendo nuestros datos, que serían todos estos. Ok, entonces ya seleccioné mis datos. Ahora, si yo tengo rótulos aquí en mi primera fila, entonces lo que voy a decirle es rótulo en la primera fila. Y luego aquí nos dice rango de salida, ¿dónde quiero que se presente la información? Pues aquí le puedo decir, quiero en esta misma hoja, en este casilla. O aquí, o donde ustedes gusten, ¿no? Si yo le pongo en una nueva hoja, me va a abrir una hoja adicional. Entonces, y en un libro nuevo, pues me va a abrir un documento nuevo, ¿no? Y por último, le ponemos en resumen de estadística. Entonces aquí le ponemos aceptar. Y ya me da mis datos, mi porcentaje de datos. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Gracias. Sí, ¿de qué? Ahora bien, por ejemplo, con las tablas dinámicas, lo que podemos hacer es, tenemos aquí nuestros datos en crudo, pero no, para no ordenarlos o para evitarnos la molestia de ir ordenando los datos, lo que podemos hacer es crear una tabla dinámica. Entonces vamos a hacer la tabla dinámica y le decimos, seleccionamos datos, le ponemos insertar, tabla dinámica, y ya sabemos, ¿no? ¿Qué rangos vamos a usar? Pues quiero estos rangos. ¿Dónde quieres ponerla? ¿En una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente? Aquí mismo la quiero, ¿no? Entonces aquí selecciono dónde la quiero. Y le ponemos aceptar. Entonces aquí en edades le digo, en filas quiero las edades. Entonces aquí ya me ordena los datos. Conforme lo vayamos teniendo, ya no me pone todos los datos, sino me pone los datos como tal. Y luego le digo, quiero los valores, pero no quiero una suma. Yo quiero que me hagas un recuento. Entonces aquí le voy a poner recuento y ya me dice, ¿sabes qué? En edades de un año tienes 1. En edades de 2 años tienes 1. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en 55 años tienes 11 personas que tienen 55 años. Entonces, lo que nos permite también la tabla dinámica es darnos información adicional, ¿no?
no solamente sumas, sino podemos hacer recuentos de información que querramos. Entonces, a partir de ello ya podemos generar una tabla que nos diga, ¿sabes qué? De 1 tienes tantos y así sucesivamente. Ahora, si no quiero que sean de 1 a 2 años, o a 3 o a 4, entonces selecciono y ya me hace un recuento de esa información. Bueno, aquí como era otra tabla, entonces aquí si yo le pongo insertar, gráfico, le pongo que me deje este gráfico y aquí ya me cambia la información, ¿no? Entonces aquí si yo cambio, ya me debe actualizar la tabla automáticamente. ¿Bien hasta ahí? Ok. Ok, y bueno, y esta información la podemos obtener también con fórmulas. Por ejemplo, tenemos el promedio, que la fórmula es promedio y seleccionamos de qué campo a qué campo queremos sacar el promedio. Tenemos el total de valores, que aquí podemos con la opción contar, y ya nos cuenta cuántos valores hay aquí. Está también la opción de contar sí, si es que queremos contar con alguna restricción. Por ejemplo, si aquí ponemos igual a contar, aquí nos pone contar blanco, contar sí conjunto, contará. Por ejemplo, si ponemos contar sí, nos dice, ¿qué rango quieres? Quiero este rango. Ya que tenemos el rango, nos dice, ¿qué criterio tienes? Ah, pues aquí le ponemos coma. Quiero que me cuentes si tienen, no sé, 10 años, por ejemplo, ¿no? Y aquí me dice que tengo 2. También tenemos para sacar la mediana, que es por medio de la fórmula mediana. Igual ponemos fórmula, paréntesis, y el rango que queremos ver, ¿no? La moda, igual es moda y el rango. La varianza poblacional. Aquí hay dos fórmulas que tenemos, la varianza poblacional y la varianza muestral. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? No, profe. Bueno, la varianza poblacional es cuando, por ejemplo, tenemos los datos en crudo. Tenemos todos los datos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si hacemos un cuestionario o algo así de 300 personas, quiere decir que nuestra población es de 300 y nosotros tenemos esas 300 informaciones. Entonces vamos a usar esta varianza, que es varianza P. Si nosotros hiciéramos de esas misma estadística, tenemos 300 personas, pero sabemos que somos una población de no sé cuántos millones de personas, entonces utilizaríamos esta varianza S, porque tenemos solamente una pequeña muestra de toda nuestra población, ¿no? Es la diferencia entre uno y otro. Luego tenemos la desviación estándar, que igual tenemos desviación estándar poblacional y desviación estándar muestral. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien, gracias. Okay. Y luego tenemos otra fórmula que se llama cuartil. Los cuartiles inclusivos y los cuartiles exclusivos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? No, profe. Okay. El cuartil inclusivo
lo que hace es, por ejemplo, de estos datos, si nosotros queremos, va a dividir en dos primero, por ejemplo, este dato, y que es la mitad, ¿no? Y en este dato sería la otra mitad, por ejemplo, ¿no? Del cuartil, y la otra del otro cuartil. Entonces, el cuartil inclusivo lo que hace es tomar la media de estos datos. Por ejemplo, el cuartil 1, pues es el mínimo, ¿no? Que sería, en este caso, 10. El cuartil 2, en este caso, sería 12, porque está tomando la mitad de estos valores. Y la mitad de este cuartil sería la mitad de y la otra sería la mitad del otro cuartil. Esos son los inclusivos. Los exclusivos lo que hace es eliminarme el valor de arriba y me saca el promedio de estos. Y al revés, lo que hace el cuartil más alto sería agarrar estos y eliminarme el más bajo y me sacaría el promedio de estos. Eso sería la diferencia entre el cuartil inclusivo y el cuartil exclusivo. Entonces aquí, si queremos el cuartil 1 o el cuartil 0, que sería el mínimo, entonces me marcaría que es el 1. Y luego sacaría la mitad, bueno, dividiría en los cuartiles, cuartil 2, que sería el más bajo, el del 25%. Y luego sería el cuartil 3, que sería como el 50% o la mitad de los datos. Y este sería el cuartil 4, que sería de los siguientes 75% de la población. ¿Qué me dice? Que para estar en el cuartil 1 o en la población de la primera población tendrías un año. Para estar en la población 2 tendrías que tener de 1 a 20 años. Para la población 3 sería de 20 a 55 años. Y la población 4 sería de los 55 a los 90 años. Aquí sí podemos sacar estos 4 cuartiles, pero en el cuartil exclusivo no podemos sacar la población de 0. Solamente nos pide o nos permite sacar los 25, los 50 o los siguientes 75 de la población. ¿Sí quedó claro o los confundí más? Solo para poner la fórmula, si queremos cuartil exclusivo, lo escribimos así tal cual, el rango. Sí, tal cual, dependiendo si es inclusivo, nada más pones cuartil y ya aquí pones si es inclusivo o exclusivo. Pones el rango y si lo quieres en el cuartil 1 o en el cuartil 2 o en el cuartil 3 o en el cuartil 4. El 0 va a ser el mínimo y ya después el 1, 2, 3 y 4, 25, 50 y 75%. Aunque creo que yo aquí me equivoqué porque lo arrastré. Entonces aquí hay que ponerle el 2 al 119. Y luego aquí del 2 al 119. Igual aquí del 2 al 119. ¿Sale? Igual aquí sería 2 al 119. Aquí igual sería el 2 al 119.